Saludos desde Caracas, Venezuela. ¿Estamos dónde? En Caracas, Venezuela. Sí, porque hay gente que cree que uno vive en Miami. Yo no vivo en Miami, no tengo ningún problema. Eso me da envidia. Además, quisiera vivir en Miami, pero no vivo aquí. Oscar Hernández está con nosotros. Oscar, a los embajadores, ellos nunca pierden el cargo. Ellos siempre son embajadores. Tú fuiste embajador en... Si son de carrera. ¿Y tú no eres de carrera? Claro. Entonces uno no pierde el rango. Ah, pero tú fuiste en Polonia, ¿por qué me dijiste? No, yo tuve muchos destinos. Durante 33 años de carrera estuve en 11 destinos distintos. Sí. Claro, haciendo mi escalafón diplomático de carrera hasta llegar a embajador. ¿Cuántos idiomas hablas tú? Yo hablo bien 3 y machoqueo un par de ahí de esos que aprendí por ahí en la vida. Bueno, Oscar está con nosotros porque hoy dimos una rueda de prensa a las 11 de la mañana, la dimos por las redes, a través de Facebook Live, sobre unas deliberaciones, unos análisis que hemos hecho en el chat del Foro de Cambio Democrático y vamos a hablar de eso. La rueda de prensa se llamaba SOS a la MUD. Estamos tratando de mandar un mensaje de auxilio a la MUD porque vemos a la MUD y a la oposición detenida, metida en un círculo vicioso en la cual no salimos, atacándonos a nosotros mismos, maltratando el diálogo, aun cuando sabemos que el diálogo es un instrumento de pelea, es un instrumento que ayuda en el terreno de la oposición a avanzar por un asunto de que no tenemos la brújula bien ubicada. De eso vamos a hablar. Pero antes, vamos a meternos con la noticia de hoy. Carcito, vamos a adquirir otra opinión. La noticia, póngamela ahí. Ajá, Capriles pone sobre la mesa la salida de Chugo Torrealba de la dirección de la MUD. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, precisamente ese tema tiene que ver con el planteamiento que tú hacías hoy en el foro. O sea, en la unidad hay una serie de dificultades, hay una serie de diferencias internas que han llevado, entre otras, por supuesto, a darle un peso y una carga a quien cumple la función de secretario general de la MUD, de coordinador general, que en este caso es Chugo, quien por supuesto es un gran luchador social, ha trabajado intensamente, quienes lo hemos escuchado en su programa desde las 5 de la mañana batallando con sus ideas y demostrando su interés en buscar la fórmula de salir de este atolladero en el que está Venezuela, pero bueno, también en esa responsabilidad, así como se llevan glorias, también se lleva palos, y sin duda la diferencia que existen de criterio de cómo manejarla, la MUD es lo que en este momento vemos que ha generado roces y diferencias entre los principales actores, bueno, hasta llegar a una situación como esta, que es un líder tan importante. Si tú fueras Chugo, ¿qué harías? ¿Le harías caso a Capriles, le agarrarías tu maleta o agarras y... Bueno, no es cualquiera que le está pidiendo la renuncia a Chugo, es un líder importantísimo de la unidad, es quien fue el candidato presidencial y el dos veces quien llegó a tener, si los números fueron los correctos, casi el 50% del electorado venezolano, y es un fundamental en la situación actual del país. Entonces es una diatriba que no es fácil para Chugo. Pero ¿qué harías tú? Bueno, depende. Ahí yo bajaré cómo están las otras, cómo es la percepción que tienen los otros actores, si efectivamente esto es una cosa más personal, porque yo sé que ellos tuvieron algunas polémicas en algún momento, se dijeron algunas cosas. Bueno, esto puede ser basado en personalismo, en diferencia de personalidades, o simplemente en criterios ya políticos más fuertes. Yo, si fuera Chugo, pero ya esto sería por desviación profesional, yo buscaría el diálogo, hablaría con Capriles, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Le estamos haciendo daño o le estamos haciendo bien a la MUD con este tipo de solicitud que está haciendo? Si hay peso específico, hay razones objetivas para pensar que el trabajo que estoy haciendo no es lo que más le conviene a la unidad, pues mira, yo creo que las luchas se pueden dar en distintos frentes, y estoy seguro que Chugo, que es un luchador social, volvería a la trinchera que le corresponda con tal de seguir en la oposición. Pero tocaste un buen punto, fíjate. La MUD, que logra la victoria el 6 de diciembre en la Asamblea Nacional, bueno, como, ¡ay, Chugo! ¡Wow! A Chugo lo entrevistaron, bueno, de China, Polonia, de todos los lugares donde tú fuiste embajador lo entrevistaron, todo el mundo lo quería, era un éxito Chugo, porque había llevado a la victoria. Un año después, Capriles le pide la renuncia a Chugo. ¿Qué pasó? ¿Por qué esto? Resulta que la victoria de la Asamblea, un año después, parece que no sirvió para nada porque se llevaron por medio revocatorio y la Asamblea está inhabilitada. Pero lo peor de todo es que la MUD
está como detenida o es culpable de esta situación en la cual pareciera no hay norte. Pero ¿por qué es culpable la MUD? Porque al final la MUD son dos partidos, fundamentalmente AD, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular. Son los cuatro grandes. Después viene los 9, donde está Causa R, Avanzada Progresista, el partido de María Corina, etc. Pero ¿cómo es que yo voy a culpar a la MUS? Porque las críticas vienen de los propios partidos, de Capriles, que es uno, o de María Corina, o del propio Leopoldo. Pero bueno, pero tú no estás en la MUS, tú no eres parte de la MUS. ¿Cómo es que la MUS es culpable de algo que tú mismo estás denunciando como malo, como que no sirve, y tú estás ahí metido? ¿Cómo fue que se aprobó? ¿Qué explicación le damos a eso? ¿Cómo es que la MUS mea contra el viento y se orina de...? Bueno, pero fíjate, Kiko, por ejemplo, en muchos países donde se hace la política de otra manera, esto que tú mencionaste de lo que fue un gran éxito electoral, donde por supuesto gran parte de las glorias se las llevó quien tenía la responsabilidad de coordinador de la MUD o secretario general, por supuesto, al pasar un año donde se encontraron una serie de tropiezos y fracasos, también entonces quien tiene la más alta autoridad es corresponsable. En otros lugares, en una situación de esa, una persona en esa posición hasta dice, mira, yo renuncio, porque las expectativas que se crearon de lo que íbamos a lograr en la oposición después de este triunfo, no se lograron. Entonces voy a dar paso, ¿para qué? Para que se refresque la organización, para que los partidos se pongan de acuerdo, para que busquen una persona que en algún momento sea idónea. No porque necesariamente su acción haya sido la responsable, pero su incapacidad en un momento de lograr que los actores fundamentales trabajaran en conjunto, que mantuvieran una línea permanente, que las luchas sociales se dieran como se tenían que dar, bueno, llevan a una situación de crisis en donde quien tiene la responsabilidad en algún momento tiene que plantearse cuál es la mejor salida. Pero yo siendo abogado del diablo, fíjate, una de las cosas que señala Chu es que la MUD no pudo llegar a acuerdos para tener ni un planteamiento estratégico que unificara la oposición, ni ninguna medida de ningún tipo, porque permanentemente había estos candidatos presidenciales que le pasaban por encima los acuerdos de la MUD y convocaban marchas, y ellos eran más importantes que los propios partidos y sus acuerdos. Eso es un señalamiento directamente a Capriles. O sea que Capriles alguna responsabilidad tienen en la crisis que ha tenido la MUD, porque él en muchas, bueno, el 23 de enero el primero que convocó fue él, y en muchos casos las cosas que hizo fueron en contra a los acuerdos de la MUD, o sea, saboteó los acuerdos de la MUD. Y ahora él dice que chubo. Bueno, es que yo creo que hay corresponsables, ¿me entiendes? Porque la incapacidad de comunicación ya de por sí y la incapacidad de tener una estrategia común es una muestra de irresponsabilidad colectiva. Pero ahora, si tú tienes la tarea de ser como dicen los anglosajones, el deal breaker, el que logra los acuerdos y los consensos, y no lo lograste, bueno, por supuesto tienes una responsabilidad también. Y eres el que vas a llevar, por supuesto, la parte más pesada y más fuerte de la crítica en un momento determinado. Entonces, lo que habría que aquí evaluar, efectivamente, en primer lugar, es qué piensa el propio Chubo de esa reacción de Capriles, y si realmente él considera que él puede contribuir a lo más importante que los individuos, que es la unidad en este momento de crisis en Venezuela, para seguir asumiendo una responsabilidad de esa naturaleza. O sea, si su salida ayuda o no a la unidad. Exactamente. Eso es lo que tiene que ver. Exacto, porque una unidad en conflicto no puede ser beneficiosa. Corte, y cuando regresemos nos quedamos un rato contigo, después vamos con Alejandro, no te me desesperes, Alejandro también va a estar con nosotros, para hablar sobre el significado del diálogo, que fue la parte que le tocó hoy a Oscar en la rueda de prensa que dio el Foro Cambio Democrático. Ya regresamos. Saludos a Carla Angola y a Carlos Acosta allá en Miami, y los quiero mucho. Seguimos con Oscar Hernández, ya vamos a también invitar a Alejandro que va a estar con nosotros. Vamos a meternos en el tema del diálogo. El tema del diálogo salió de las noticias, porque todo el mundo salió a decir que esas segundas partes, nada, que inclusive María Corina declaró que el diálogo era claudicar. Y enredamos, por cierto, tiene un video que habla de Zamora, ¿lo viste? Sí, muy duro. Es una cosa dura. Enredamos está un poco duro. Hay otro donde está viendo el matrimonio del gobernador de Nueva Esparta y también dice unas cosas duras. Está duro el diálogo. ¿Por qué ir al diálogo cuando los factores mayoritarios de la oposición han dicho que no se van a sentar con el gobierno? Ellos además piensan que están interpretando a las masas, a las encuestas,
porque el diálogo no ha cumplido con las expectativas. ¿Por qué ir al diálogo? Bueno, fíjate, yo no estoy tan seguro que las expectativas de la sociedad en general no sean dialogar. Yo creo que el país lo que necesita es salir de la crisis. Es una crisis profunda que la vivimos los venezolanos y la reconoce el mundo. Si no fuera una crisis profunda, no estuviese aquí el Vaticano, y UNASUR y los mediadores, y hay una gran preocupación en el mundo. Si tú revisas la prensa europea, la prensa de América Latina, Venezuela está siempre en primer plano por la situación tan deteriorada que tiene el país, por la crisis que existe. Entonces, ¿por qué dialogar? Bueno, porque estamos encerrados en una situación donde no hay salida posible por la intransigencia de ambos sectores, por esa actitud antidiálogo, porque el hecho no es haber fracasado en una propuesta inicial. O sea, aquí estuvo el Vaticano, tuvieron los facilitadores, se presentó una propuesta que fue muy mala como propuesta, en primer lugar porque la misma unidad se enredó en la forma de cómo enfrentar esa convocatoria, el diálogo. Y por supuesto los resultados no fueron satisfechos y las ofertas que hizo el gobierno y los acuerdos que habían llegado no los cumplió. Bueno, entonces fracasó esa primera etapa. Ahora en esta etapa vemos que los facilitadores y el Vaticano presentan una nueva propuesta, que es una propuesta que, si bien es cierto que le tenemos críticas como documento para negociar, sin duda es un papel de trabajo que sirve perfectamente para que ambas partes presenten allí sus observaciones, para que planteen cuáles serían los temas fundamentales que habría que corregir y darle la posibilidad a que eso avance. Y hay que hacerlo, Kiko, porque es que en el mundo se ha demostrado que donde no hay diálogo, se encuentra la violencia, y después que llegas a la violencia, el deterioro es peor, es el sufrimiento de los pueblos, son muertes, es la incapacidad de un país de desarrollarse y aceptar los nuevos retos económicos y sociales que tiene por delante. Entonces, bueno, hay que hacer un gran esfuerzo para dialogar. Es difícil que partes que han estado en enfrentamiento por tantos años, es difícil negociar con los responsables de la situación del país, porque lo que está pasando en Venezuela fundamentalmente es el resultado de los fracasos económicos de estos años. Y sin embargo, bueno, entonces ante la opción de seguir una confrontación que puede llevarnos a situaciones terribles como la que tienen otros países, entonces hay que apelar al diálogo, tener la capacidad de entender que las palabras van a ser mejores que las balas, aprovechar la facilidad que nos está dando la comunidad internacional para que nos reencontremos y precisamente salir de esta dificultad. Por supuesto que es un proceso difícil, es un proceso en donde hay que tener una estamina realmente democrática y de deseo de avanzar para poder superar una situación tan compleja como es esta. Pero pensemos en la experiencia de otros países, pensemos en Guatemala, en su guerra civil, pensemos en El Salvador. ¿Cuál es el país de África que tú me echaste un cuento? Yo lo eché, pero no. Bueno, fíjate, el caso de Guinea, claro, sí, bueno, fue una situación en donde un presidente intransigente que quería, a pesar de haber perdido las elecciones, se quería mantener el poder, bueno, y con el apoyo de la comunidad internacional se logró forzar a que se diera cuenta que antes de que eso terminara en un conflicto sangriento, era mejor que se fuera, y se negoció, se dialogó, se negoció y se resolvieron situaciones. El ejemplo que tenemos de Colombia. ¿Tú te imaginas lo difícil que tiene que haber sido para el gobierno colombiano, para la sociedad colombiana, para los negociadores colombianos, sentarse enfrente con los líderes de la guerrilla después de un conflicto de 50 años absurdo, arbitrario, violento, donde tanta gente sufrió y tantas muertes se produjeron, y sin embargo, bueno, por el bien de la República, de la nación, de poder darle una oportunidad a vivir mejor, se sentaron y dialogaron? Entonces, hoy día que tenemos una situación de crisis, pero todavía no de las más altas magnitudes, ¿por qué no sentarnos a conversar? ¿Por qué no dialogar? Pero ¿por qué hay sectores de la oposición que dicen que en el diálogo el gobierno es el que gana tiempo, que beneficia a Maduro porque se queda ahí eternamente, porque además eso detiene la movilización? ¿Por qué hay sectores, si el diálogo es una herramienta que ha servido en todos lados, porque hay sectores que creen que eso no funciona aquí? Bueno, en primer lugar, quien aspire al poder y quien aspire a gobernar una nación, que no crea en la herramienta del diálogo, está cometiendo un grave error. Siempre el diálogo va a ser la esencia fundamental de la democracia.
Esta es una democracia que está estancada porque se detuvo el diálogo. Si tuviéramos las instituciones funcionando como deben funcionar, si tuviéramos una separación de poderes como tiene que ser, si tuviéramos un parlamento que estuviera realmente parlando, nosotros no estuviéramos ahorita planteando la necesidad de un diálogo. Entonces, esos sectores piensan que va a ser difícil porque tienen la visión de que dialogar con el gobierno es perder el tiempo, porque el gobierno lo que está es ganando simplemente un espacio para tener un reconocimiento a nivel internacional, alargar la situación para que no hayan electores. Todo eso es posible. Bueno, pero entonces ahí donde está tu capacidad negociadora, tu capacidad de confrontar esa situación, y por muy duro y por muy arbitraria que sea la posición que tiene el gobierno, siempre si tenemos unos interlocutores que sean realmente, que busquen la paz para la nación, que busquen lo mejor para el país, siempre vamos a encontrar una salida, y por supuesto en el caso nuestro es una crisis que tiene temporalidad. ¿Por qué? Porque esta situación no se resuelve entregando fusiles, ¿verdad? Como son en otros conflictos. Esta situación se resuelve con unas elecciones. El día que el pueblo venezolano tenga la oportunidad muy pronta de volver a expresarse electoralmente, comienza a darse un proceso de oxigenación y comienzan a bajar las aguas. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesita el país. Que Maduro no sale por elecciones, sino sale a plomo, qué sé yo, hay que sacarlo de ahí. Bueno, la gente puede decir que Maduro no sale, pero la gente va a salir, el gobierno va a salir en el momento que nosotros volvamos a recuperar las instituciones fundamentales de la democracia, y entre esas instituciones tenemos el Tribunal Supremo de Justicia y tenemos el Consejo Nacional Electoral. Cuando nosotros nos llamen a elecciones, entonces tendremos la oportunidad de expresar la voluntad del pueblo venezolano, y si el pueblo venezolano considera que efectivamente este ha sido un pésimo gobierno y que Maduro no debe seguir gobernando, pues esa sella va a quedar ahí. Ahora, lo que no podemos es simplemente pensar, porque ¿cuál es la otra alternativa que tenemos? La confrontación. Y no a las armas. La gente está opinando. Bueno, tenemos una confrontación verbal, pero tenemos una opción violenta. O sea, no sé quién se quiera prestar a eso. Entonces, la solución es dialogar, y no es un diálogo entre nosotros nada más. Tenemos el apoyo internacional, tenemos el apoyo del Vaticano, que ha jugado un papel extraordinario en muchos procesos de diálogo en el mundo. Entonces, bueno, vamos a darle la oportunidad al diálogo, que es lo que necesita Venezuela. Ay, me pareció a John Lennon. Un chance a la paz. Vamos al corte y ya regresamos aquí en tvvenezolano.com. Kikosi. Alejandro Martínez Ubieda, que es politólogo, también está en el Foro Cambio Democrático, pero él es, como su camisa lo indica, miembro de Primero Justicia, y con las juntas esas que tiene ahora, yo me imagino que te van a sacar tarjetas rojas en el partido. Deberían. Sí. Bueno, coméntame este titular de Julio Borges, por favor, señor director. Borges, la unidad debe pedir perdón por sus errores y abrirse a la sociedad. Ajá, no está tan mal ubicado. No, es que yo creo que realmente la unidad no ha dado los resultados que debería dar. Y yo creo que no los ha dado por una razón, básicamente. Es que la unidad no tiene una jefatura política ahora. Es decir, cuando la unidad tuvo una jefatura producto de unas primarias, bueno, las cosas funcionaban. Ahora, además han funcionado cuando ha habido una coyuntura electoral, que es la naturaleza, además de la mesa. Yo no sé, la mesa tiene que adecuarse a nuevas realidades, porque veníamos de un periodo en el cual la oposición estaba dedicada, estaba montada en la exigencia electoral que le planteaba el gobierno constantemente, y en ese sentido la mesa funcionó muy bien. Ahora, cuando el escenario ha cambiado por vía del cercenamiento de las opciones electorales que ha hecho el gobierno, bueno, pues la muda ha estado errática. Ahora, el Foro Cambio Democrático le va a dar un documento a los facilitadores, al gobierno, al Vaticano, a todo el mundo, en el cual llama al diálogo y llama a buscarle una salida electoral a esta crisis. Dice Héctor Rodríguez, jefe de la fracción parlamentaria del PSUV, que la solución no son ninguna elecciones, que eso gasta plata. Bueno, entonces lo que está diciendo el señor Rodríguez es que la Constitución no tiene sentido. Es decir, digamos, el cinismo que implícito en esa declaración no tiene límite. Cuando el PSV tenía el favor de las mayorías, bueno, eso era elecciones a cada rato. Bueno, ahora no, es que eso no es importante, ahora es que no transferimos los recursos para la partida.
Bueno, ¿qué es eso? Eso es constitucional, eso no es un invento, eso no es que le parece. Aquí el problema del PSV es digamos, la mezcla de la confusión partido-gobierno. Ellos creen que el partido es dueño del Estado. Es decir, que bueno, si algo no le conviene al partido, pues no le conviene al país, porque el país son ellos. Eso no es así. Y lo que tienen que hacer los venezolanos, lo que tenemos que hacer, es justamente retomar la unidad en términos que permita plantar una posición clara frente al gobierno en el sentido de la defensa de la democracia, de la separación. ¿Qué dice el documento que le vamos a llevar a...? Bueno, el documento del foro plantea varios puntos que consideramos muy importantes. Uno, bueno, primero, defendemos el diálogo, es decir, el diálogo que ha sido atropellado, el diálogo que ha sido, digamos, obstaculizado por el gobierno. Pero, sin embargo, creemos que el diálogo es fundamental. Entre otras cosas, porque el diálogo no implica abandonar otras estrategias. Es decir, la oposición sigue, la mesa puede seguir con todas las estrategias de calle, etcétera, que crea que debe tener, pero siempre manteniendo el diálogo, porque aquí hay un conflicto que más temprano que tarde va a requerir el diálogo como una válvula que permita acuerdos. Entonces, lo primero que hacemos es defender el diálogo. Luego, planteamos lo siguiente, un punto bien importante, Kiko. El conflicto institucional que está planteado es un conflicto en el cual, digamos, toda la institucionalidad del Estado está envuelta. Entonces, un documento que firme el Ejecutivo con la MUD nos parece insuficiente. Si creemos que en ese documento deben estar todos los poderes asumiendo los compromisos que deriven del documento, es decir, que debe firmarlo el poder, por supuesto el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder electoral, el poder moral y el poder judicial, porque allí hay toda una serie de medidas que deben tomar. Por ejemplo, pasamos al otro punto. Bueno, el poder electoral tiene que cumplir con la Constitución, que no ha cumplido desde el año pasado. Está en mora, está violando la Constitución. Esto no está violando el reglamento de un lejano municipio, no. Está violando, no es una ordenanza municipal, es la Constitución de la República que establece que debe haber elecciones de gobernadores. Entonces, ese compromiso tiene que asumirlo en el acuerdo, es nuestro criterio, debe asumirlo el Consejo Nacional Electoral, el Poder Electoral en el documento. Entonces, ese es nuestro planteamiento y ese compromiso debe ser asumido con un cronograma completo donde estén las elecciones regionales, tal como se planteó el año pasado, que por cierto se planteó de una manera burlona, es decir, en una nota de prensa. ¿Cómo que una nota de prensa? Un cronograma en el que tiene que ser un cronograma en el que el Poder Electoral determina una fecha, y eso implica que toda una serie de procesos se cumplan para que el resultado pueda ser la fecha ofrecida. Claro, entonces tiene que ser un cronograma donde estén las elecciones regionales, las elecciones municipales a final de año, las otras en el primer semestre, que ya es tarde, es decir, para parar la mora que ya tienen. Voy a hacer una pregunta de las no sé cuántas mil lochas. ¿Eso significa entonces que vamos para diciembre del 2018 y Maduro no se va ya? No necesariamente. Significa que estamos cumpliendo la Constitución y que el conflicto que tiene la sociedad venezolana con un gobierno que no cumple con sus atribuciones sigue planteado. Pero sigue planteado de una manera en la cual se le exige el cumplimiento de la Constitución. Pero voy con otro detalle. Esas elecciones además tienen que ser elecciones, digamos, planteadas de manera correcta, seria, civilizada, es decir, con veeduría internacional, no con esos acompañantes que les prohíben hacer cualquier cosa, con veeduría como se hace en cualquier sistema electoral democrático en el mundo occidental. Luego, tiene que ser una veeduría, tiene que ser abriendo el registro electoral como debe ser abierto, respetando el derecho al voto de los venezolanos en el exterior. Ajá. No debería ser, que eso lo dijimos esta mañana en la rueda de prensa, la MUD, para meternos en la dinámica electoral, las primarias, las elecciones de gobernadores para la personal. Bueno, es que yo tengo la impresión, y esto es una opinión personal, de que es imprescindible para la oposición, para la MUD, tener unas elecciones. Es decir, tener un mecanismo que además
implique una reestructuración de la estructura de la mesa, una reestructuración de la estructura, ¿sí? Una reestructuración de la mesa. Y nos reestructuraremos. Así es, reestructurados quedaremos. Mira, si tú que eres el primero, ¿qué opinas tú los capriles que le pide la cabeza a Chuy? Bueno, yo creo que la mesa no viene funcionando. Si la mesa no viene funcionando, pues hay que ver por qué no funciona. La mesa requiere muchos acuerdos políticos, requiere mucha autoridad política. Yo, por supuesto, respeto la trayectoria de Chuy Torrealba, pero bueno, los tiempos exigen nuevas realidades. Creo que estamos enfrentando nuevas realidades. Hay que reestructurar la mesa. Póngame un titular a ver qué me dice. Ajá, dividir a la oposición entre colaboracionistas y proscritos es el escenario electoral que se cocina. Pedro Benítez, desde el punto de vista opositor, la exitosa política electoral emprendida en 2006 y que alguien nominó como acumulación de fuerza, es decir, ir rebanando el poder chavista en los sucesivos comicios. Está en entredicho. Maduro manosea la posibilidad de cambiar las reglas de juego, bien sea suspendiendo indiferentemente cualquier consulta electoral o convocando, dividiendo la oposición entre inhabilitados y participacionistas. Esto dice Pedro Benítez. Estamos divididos entre colaboracionistas, gente que quiere elecciones, gente que quiere que Maduro se vaya allá. Bueno, sí, hay sectores que creen erróneamente que el gobierno está caído. El gobierno no está caído. El gobierno hay que, digamos, nosotros tenemos la fuerza que nos da la mayoría de la población venezolana. Tenemos esa fuerza que se evidenció ya en las parlamentarias y que solo ha podido crecer más en el año pasado. Pero sin embargo, el copamiento de los poderes que tiene el gobierno es lo que ha hecho que, y un gobierno atrincherado, un gobierno no democrático, bueno, un gobierno que ha acabado con derechos como el referendo revocatorio, un gobierno que no permite que los venezolanos voten porque no le da la gana y cierra el consulado de Miami, por decir uno, y no abre el registro electoral permanente. Bueno, entonces allí la situación yo creo que es sumamente compleja en ese sentido. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros, gracias, Oscar, también, y gracias a todos ustedes por seguirnos todos los días en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, en nuestras redes, y a través del Venezolano allá en Miami, en España, y aquí en Caracas en tvελvenezolano.com. Saludos.